El año 2022 fue un año de fuerte inflación y como consecuencia de ello todos tuvimos que padecer las consecuencias de una política monetaria restrictiva que condujo a la caída generalizada de los precios de los activos en los mercados financieros, pero que también están conduciendo a las principales economías hacia la recesión. Explicaremos cuáles son las principales variables económicas que nos llevan a pensar que el año 2023 probablemente será un año de recesión al mismo tiempo que será un año de deflación. Y también explicaremos cómo cualquiera de nosotros se puede beneficiar de este nuevo entorno macroeconómico. Creo que este video será muy interesante, así que comenzamos. Como lo explicamos al principio, el año 2023 será muy diferente a lo que fue el año 2022. El año 2022 nos ofreció una fuerte inflación y todas sus consecuencias. En cambio, el año 2023 será un año de deflación. Este video lo dividiremos en 4 partes. En la primera explicaremos por qué pensamos que la inflación definitivamente irá a la baja. En la segunda parte explicaremos cuáles son las condiciones monetarias que están conduciendo a una caída importante de la inflación, pero también una caída importante de la economía. Y en la economía nos concentraremos en la parte 3, que será el tema de la recesión y cómo esta recesión podría ser suave o podría ser fuerte. Y hacia el final, posibles oportunidades en bolsa que nos puede dejar este escenario económico. Pero antes de comenzar, déjame recordarte que este tipo de videos son difíciles de producir por la gran cantidad de datos, de información y de análisis que requiere. Lo único que te pedimos es un gran me gusta porque seguramente a ti no te cuesta nada, pero nos ayudarás un montón a crecer esta comunidad. Y vamos con la primera parte, una parte en la cual explicamos nuestra hipótesis de inflación a la baja. Y el gráfico que estamos observando nos dice exactamente eso. La inflación en los Estados Unidos está cayendo y lo hace de manera importante. Existen razones que explican que la inflación ahora mismo esté cayendo. La primera de ellas son indicadores adelantados para la economía y para la inflación. Esto que estamos viendo es el ISM Price Paid, un indicador adelantado de la inflación y está de color azul. Observen cómo está cayendo de manera importante, de forma significativa. Pero si se mantiene la correlación entre ambos indicadores, se esperaría que a continuación la inflación se derrumbe y se convierta en deflación. Este siguiente gráfico nos muestra otro indicador adelantado, como puede ser el índice de precios al productor, en este caso para China de color verde y para la India de color negro. En ambos casos, los índices de precios al productor están cayendo hasta niveles no vistos desde el año 2008. Tanto la China como la India son países en los que se fabrican prácticamente la mayoría de productos que consumimos. Pero la inflación no solamente cae en China, en India o en los Estados Unidos, sino que su caída es generalizada en la mayoría de los países, solo con contadas excepciones. Otro indicador adelantado de la inflación puede ser este índice que nos muestra una caída en el precio del transporte de mercancías a través de contenedores. Observen cómo cae y cómo persigue niveles no vistos desde la crisis originada por el COVID. Otra cuestión que puede ocasionar la caída generalizada de los precios es la gran acumulación de inventarios que ahora mismo tienen las empresas. Si las empresas quieren reducir su cantidad de inventarios, tendrán que rebajar precios para rotar el inventario y no quedarse con ellos como un pasivo ocioso. Otra cuestión que nos hace pensar que la inflación va a caer y de manera importante es que la inflación tanto para los combustibles, la energía y los alimentos que tienen una fuerte volatilidad, esa inflación también está cayendo. Pero es que además también están cayendo las expectativas que tienen los consumidores respecto de la inflación. Caen las expectativas a un año como las expectativas promedio a 3 años. Y es que el mercado de la vivienda o el real estate tampoco está ayudando. En este gráfico estamos comparando la cantidad de compradores potenciales que originan tráfico en las ofertas inmobiliarias frente al precio promedio de las viviendas existentes. No es lo mismo que si sacas una casa a la venta, vengan 40 personas a verla, que si vienen 3 personas. Eso es lo que nos
nos está diciendo este gráfico. Si hay menores compradores potenciales, es muy probable que los vendedores tengan que ajustar los precios a la baja si definitivamente quieren vender esas viviendas. Y otro indicador es este índice de materiales industriales, cayendo de manera muy pero muy importante. El FONSE de la Reserva Federal espera una inflación del 3,1% hacia finales del año 2023. La Reserva Federal de San Luis espera una inflación del 3,4% hacia finales del año 2023. Lo que nos hacen pensar todos estos números que hemos visto es que la inflación a finales del año 2023 será mucho más baja de lo que la Reserva Federal cree. De hecho, Goldman Sachs, tal como se ve en el siguiente gráfico, estima que la inflación caerá hasta niveles del 3% a partir del tercer trimestre del año 2023 y durante el año 2024. Pero es que además tenemos estimaciones para la inflación que nos dicen que habrá una deflación muy potente, como lo indica este gráfico que ahora mismo estamos observando. La inflación estimada, que son estas líneas de color rojo discontinuo, esa inflación estimada nos muestra el derrumbe de los precios en la economía. Pero existen algunas circunstancias macroeconómicas que son las que están propiciando que ahora mismo pensemos no en inflación sino en deflación. La primera variable que quiero compartir con ustedes es la siguiente y es M2. M2 es el efectivo y los equivalentes de efectivo. Observen cómo esta línea verde se derrumba hacia finales del año 2022 y creemos que continuará cayendo durante el año 2023. Si la cantidad de dinero que circula en la economía se contrae, tal como esta gráfica nos lo está mostrando, incluso moviéndose por debajo de niveles de la peor parte de la crisis del año 2008 y moviéndose hasta niveles no vistos del año 1995. Si el M2 continúa con esta trayectoria, estaremos observando la mayor contracción monetaria de nuestra generación. Otra manera de verlo es este gráfico. Observen cómo la cantidad de dinero que circula en la economía se mueve en niveles negativos no vistos incluso desde el año 1981. Pero como se puede observar en esta otra imagen, M2, que es el dinero y equivalentes de dinero, tiene una fuerte correlación con la inflación. Recordemos que la inflación es en todo momento y lugar un fenómeno monetario. Y observen cómo el dinero ha caído, es esta línea de color rojo, y ha profundizado en la caída. Si la correlación con la inflación se mantiene, entonces la inflación tendría que caer en igual magnitud que el dinero. Pero no se trata solamente de la cantidad de dinero que circula en la economía, se trata de cómo los tipos de interés se han movido hacia arriba a toda velocidad. Tal como lo muestra esta imagen, la subida actual de los tipos de interés es la más rápida de los últimos 20 o 30 años. Pero es que además, a medida que la cantidad de dinero que circula en la economía se contrae, además de los bancos prestar menos dinero porque existen menos excesos de liquidez, los bancos están subiendo los requisitos para que las personas puedan acceder al crédito y esto seca aún más la economía. Menos personas se pueden endeudar para consumir, menos empresas se pueden endeudar para invertir, los gobiernos también se podrán endeudar menos para gastar. Observen esta gráfica que me muestra los pagos por intereses de la deuda del gobierno de los Estados Unidos. Observen cómo estos pagos por intereses se han disparado y esto ocurre porque los tipos de interés se han disparado. La deuda de los países, no solamente hablamos de los Estados Unidos, sino de todo el mundo desarrollado y también del mundo emergente. La deuda pública se ha disparado y por lo tanto los tipos de interés no pueden subir demasiado porque haría inviable la deuda pública. Este es otro de los factores y es uno de los principales que nos hace pensar que los tipos de interés realmente no podrían subir más allá del 5% y a partir de allí la política monetaria podría comenzar a relajarse. Nuevamente recuerda que este tipo de videos son difíciles de realizar. Si hasta el momento te está gustando lo que estamos explicando, por favor darle un gran me gusta. Nos ayudas muchísimo a crecer esta comunidad y compartir el video y por supuesto suscribirte al canal. Y llegamos a la tercera parte de este video que tiene que ver con la posibilidad de que ocurra una recesión a lo largo del año 2023 y tengo que comenzar explicando el concepto de curva de tasas de interés invertida. Son importantes porque cuando ocurren generalmente anticipan una recesión. En términos normales, las tasas de interés de corto plazo se tienen que mover a un nivel inferior al que se mueven las tasas de interés de largo plazo. Cuando la curva de tasas de interés se invierte, lo que ocurre es que los tipos de interés de corto plazo se ponen al mismo nivel o incluso en un nivel superior al de las tasas de interés de largo plazo.
plazo. La curva de tasas de interés invertida está de color rojo. Observen cómo las tasas de interés de corto plazo, que es donde yo estoy señalando, se mueven a un nivel superior a la parte larga de la curva. Es aquí donde estoy mostrando. Esto es importante porque a corto plazo las familias se endeudan para comprar cosas, electrodomésticos o auto, y las empresas se endeudan para pagar proveedores o para pagar la nómina, por lo cual es grave para la economía que las tasas de interés a corto plazo se muevan hacia arriba. De hecho, esto tiene implicaciones históricas. Por ejemplo, aquí se muestra el diferencial de tasas entre un bono con vencimiento en 10 años y un bono del gobierno con vencimiento en 3 meses. Es un diferencial, es un spread. Cuando este spread se invierte, es decir, aquí la curva de tasas de interés está invertida, anticipa la recesión, que es esta zona de color gris. Ocurrió en los 90, ocurrió en el 2000, ocurrió en 2007, ocurrió antes de 2020 y aquí es donde nos encontramos ahora mismo. La curva de tasas de interés está muy invertida, pero no es solamente con la recesión, es solamente con el aumento del desempleo. Observen que la curva de tasas de interés invertida, que está de color rojo, anticipa la recesión, que está de color gris, pero anticipa el aumento del desempleo, que está de color azul. Ocurrió en los 90, ocurrió en el 2000, ocurrió en 2007, en 2020 y aquí es donde estamos ahora mismo. El desempleo está en mínimos históricos y la curva de tasas de interés está muy pero muy invertida. Otra manera de verlo es con el ratio de desempleo de manera inversa y con los tipos de interés. Observen que cuando los tipos de interés aumentan, que están de color rojo ahora mismo, el desempleo también aumenta y lo hace muchísimo. Ocurre aquí también y está ocurriendo ahora mismo. Tipos de interés en aumento, pero el desempleo sigue en mínimos históricos. Si se repite la historia, el desempleo tiene que caer. Pero no es solamente que el desempleo vaya a aumentar en el futuro. Las grandes tecnológicas están despidiendo muchísima gente en el presente. Es que además las personas se están quedando sin ahorros. La tasa de ahorro en los Estados Unidos se encuentra en mínimos históricos y a medida que la gente se quede sin colchón financiero será obligada a buscar trabajo y esto probablemente presionará los salarios a la baja y por lo tanto inflación a la baja. Todo este deterioro de los agregados monetarios moverá indiscutiblemente a las economías hacia una recesión. Las principales economías tienen una alta probabilidad de recesión. Si nos vamos al ciclo económico, estos son datos actualizados. El Reino Unido y China ya están muy cerca de una fase de recesión. Si allí se mueven también Alemania, la eurozona y los Estados Unidos y Japón. La mayoría de las economías más importantes se encuentran cerca de una recesión. Y ahora me topo con esta matriz con diferentes escenarios macroeconómicos. El primer escenario es uno de hard landing o aterrizaje duro para la economía. El segundo escenario es un aterrizaje suave o un soft landing. El tercer escenario sería uno de estanflación, es decir, estancamiento económico con inflación. Este lo descarto. Y el cuarto escenario es uno de regreso a la normalidad, crecimiento económico robusto con baja inflación. Este cuarto escenario también lo descarto, por lo cual solamente nos quedamos con los dos primeros escenarios, hard landing y soft landing. Desde nuestro punto de vista tendremos un soft landing que implica recesión leve, la inflación disminuye tras el endurecimiento de la política monetaria, se reducen los salarios por todo lo que acabamos de explicar y esto tiene implicaciones positivas para los mercados financieros. Si ocurre un soft landing, que es lo que nos muestra la línea de color azul oscuro, entonces las ganancias estimadas para las empresas no se resentirán demasiado. Recordemos que a largo plazo el precio de los activos se mueve en la misma dirección que los fundamentales y las ganancias hacen parte importante de esos fundamentales. Y ahora llegamos a esta matriz en la que mostramos los distintos escenarios para la inflación de cara al año 2023 y al año 2024. Tenemos 4 escenarios: inflationary bust, inflationary boom, y el tercer escenario es desinflationary bust y desinflationary boom. Creemos que descartamos el primer escenario, inflationary bust, y descartamos también el segundo escenario, que sería uno de inflationary boom, ya que decimos que el principal escenario es uno de deflación, por lo cual nos quedamos con el tercero y con el cuarto escenario. Desde nuestro punto de vista tendremos un escenario de desinflationary boom, que es el cuarto escenario, que será un crecimiento económico más o menos positivo, pero con menor inflación. Aquí la clave es que se cumpla el escenario de soft landing y el escenario de desinflationary boom. Si esto se cumple, lo ideal será comprar compañías de calidad que tengan ventajas competitivas como el pricing power y vender
todas aquellas compañías que tengan solo pequeñas ventajas o incluso ninguna ventaja competitiva. Otra variable que nos dice que la inflación se moverá hacia abajo son los costes salariales. Este gráfico nos está diciendo que ya se están moviendo los salarios hacia abajo. Y este gráfico nos muestra los cambios porcentuales en las ganancias promedio por hora en los mercados laborales. Esas ganancias por hora se están moviendo hacia abajo y por lo tanto se estaría evitando la espiral inflacionaria, algo que hemos explicado en otros videos. Otra cuestión a tener en cuenta es que la política monetaria tiene un efecto rezagado en la economía y en los mercados de trabajo. Es decir, que si se suben los tipos de interés hoy, esto tendrá efectos rezagados durante los próximos 6, 9 y 12 meses. El efecto verdaderamente negativo de las políticas monetarias restrictivas de los últimos trimestres solo se verán en su verdadera magnitud en los próximos meses y trimestres. Todavía no se ha visto los verdaderos efectos negativos sobre la economía y sobre los mercados de trabajo. De hecho, esto es lo que se muestra. El aumento en los tipos de interés y el deterioro en las condiciones financieras solo se refleja en los mercados de trabajo un año después. Esto es lo que nos muestra la gráfica. Para recapitular, porque llegamos a la cuarta parte de este video que tiene que ver con las oportunidades de inversión. Para que el año 2023 sea realmente positivo se deben cumplir dos escenarios. El primero de ellos, el escenario de soft landing, es decir, que la recesión no sea profunda y por lo tanto que la política monetaria no sea mucho más restrictiva de lo que es ahora mismo. Y el segundo escenario es uno de desinflationary boom, un crecimiento económico moderadamente positivo acompañado de una caída significativa de la inflación. Si esto se cumple, estamos ante una oportunidad y para verlo observemos los datos. Aquí en este gráfico se observan las acciones versus los bonos y lo que nos dice este puntito rojo es que es el mejor momento en muchísimo tiempo para invertir, tanto en acciones como en bonos. Aquí mi sugerencia es enfocarnos en la calidad, tanto para la renta fija como para la renta variable. Antes de continuar y aprovechando que estamos hablando de inversión en acciones de alta calidad, quiero decirte que tenemos un servicio de alerta de precios, a través del cual te podrás dar cuenta cuando una acción de alta calidad cae de precio de manera significativa. Si quieres saber de qué se trata, aquí debajo te dejo un enlace. Este otro gráfico se enfoca en los bonos del gobierno. Es uno de los años con peor pánico para los mercados de bonos en muchísimo tiempo. Aquí hay que buscar oportunidades. El siguiente gráfico lo que nos dice es que 2022 nos ha mostrado la séptima peor caída para la bolsa desde el año 1928. Y para ver lo mismo, pero de distinta forma, 2022 es la séptima peor caída. Las 6 primeras caídas son estas que estamos viendo aquí en la cola de este histograma. Para caídas, ver lo siguiente: compañías de distintos sectores o que están en distintas industrias. Las peores caídas las tienen algunas tecnológicas, pero también algunas compañías industriales como Stanley, Black & Decker, entre otras. Aquí están las de peor desempeño durante el año 2022. Pero dentro de las de peor desempeño están las tecnológicas, empezando por Tesla, Facebook, AMD, Intel o Netflix. Las peores caídas del año 2022, la mayoría se observan en el sector de la tecnología. Pero dentro de la tecnología, las peores caídas, tal como se está observando ahora mismo, se pueden ver en compañías que tienen los peores fundamentales. Compañías que subieron por el FOMO, por el rumor, por la emoción, pero muchas de ellas resultaron ser compañías meme, que eran humo y que subían por la emoción del momento y porque había muchísimo dinero barato. De hecho, durante el año 2021 era muy fácil encontrarse con personas que decían muerte al PER, personas que invirtieron en Tesla cuando el PER era 400x. Un PER de 400x lo que implicaba, por ejemplo, es que al nivel de beneficios actual se tardarían 400 años en recuperar la inversión. Ahora mismo Tesla cotiza a 28x. No es lo mismo
Comprar una inversión que cotiza a 28x que una que cotiza a 400x. No es lo mismo porque los riesgos no son los mismos. Más acciones, y estos son compañías Dividend Aristocrats. ¿Qué son compañías Dividend Aristocrats? Empresas que llevan repartiendo dividendos como mínimo 25 años en los Estados Unidos. Me interesan sobre todo las compañías Dividend Aristocrats que nos han ofrecido las peores caídas durante el año 2022. Aquí hay muchísima calidad, sobre todo a partir de caídas del 20%. Tenemos Abbott Laboratories, Medtronic, Federal Realty, Walgreens, Standard & Poor's Global, 3M, Target, Essex Property, T. Rowe Price, Stanley Black & Decker o BF Corp. Vamos a tomar como ejemplo Stanley Black & Decker, que es una de las Dividend Aristocrats que más caídas sufrió durante el año 2022. Tenemos que mirar los fundamentales. Por ejemplo, en el caso de Stanley Black & Decker, observar que su free cash flow se mueve de manera negativa como nunca lo habíamos visto. No importa el tipo de acción que estemos analizando, no importa el precio, tienes que analizar el fundamental. Solamente deberías invertir si comprendes lo que allí está ocurriendo, los riesgos que estás asumiendo, y si has llegado a la conclusión de que este problema es pasajero y que cuando se resuelva se podrá materializar todo su potencial. Y hablando de empresas Dividend Aristocrats, una de las formas en las que deberíamos encarar esta estrategia de inversión es comprarlas o invertir en ellas cuando su rentabilidad por dividendos se encuentra en máximos históricos. Les pongo el ejemplo de BF Corp, una empresa Dividend Aristocrat. Observen que su rentabilidad por dividendos se encuentra en máximos históricos, pero este nivel no se había visto ni siquiera desde el año 2010. Probablemente en este momento BF Corp es una oportunidad, aunque debemos examinar los desafíos fundamentales que ahora mismo está enfrentando. Debemos analizar varias variables para tener el panorama completo. Un error que cometen con frecuencia los inversionistas, especialmente novatos, es concentrar la cartera o no diversificar. Aquí tenemos la foto del fondo de inversión Baron Partners Fund. Observen que ellos tienen concentrada la cartera en un 49% en acciones de Tesla. Si las acciones de Tesla han caído un 70%, entonces la rentabilidad de este polvo se ha hecho polvo. Lo que hace la diversificación es reducir el impacto negativo que puedan tener sobre la rentabilidad de nuestras inversiones un error de decisión sobre un determinado valor. Vamos a ver una foto de lo que ocurrió en el año 2022 en términos de rentabilidades. El Standard & Poor's 500 cayó 18%, el Nasdaq 32%, el Standard & Poor's Growth cayó casi 30%, las Small Caps cayeron 21%, las empresas de consumo discrecional cayeron 36%, las de comunicaciones y servicios 37%. ¿Por qué les muestro esto? Porque si se cumplen los escenarios macroeconómicos de soft landing y de deflationary boom, probablemente 2023 será un año de oportunidades, donde deberíamos buscar en aquellos sectores o en aquellas empresas que tuvieron el peor desempeño bursátil. Allí podríamos encontrar oportunidades. Pero una cuestión que debemos tener en cuenta en bolsa es que la bolsa es inflacionaria, es decir, la mayor parte del tiempo la bolsa es alcista, tal como lo muestra este gráfico. Los periodos alcistas de los mercados son estas partes positivas de color azul oscuro y los periodos bajistas de los mercados son estas franjas de tiempo de color rojo. La mayor parte del tiempo los mercados son alcistas. Nosotros debemos ser alcistas, pero debemos ser alcistas en la calidad. Quiero decirte que tenemos el servicio de asesoría de inversiones, a través del cual te guiamos y te ayudamos en la construcción de una cartera de inversiones con los siguientes criterios: acciones de la máxima calidad y comprarlas cuando cotizan con descuento. De esta manera maximizaremos el potencial de valorización. Si quieres saber los detalles, clic aquí debajo. Otra cuestión que quiero compartir son los periodos de tiempo de caídas en bolsa seguidas de recuperación bursátil. Observen que el mercado cayó 36% en el año 2008 y a partir de allí una fuerte recuperación. Volvió a caer en el año 2018 y a partir de allí una fuerte recuperación. Cayó en el año 2000, 2001 y 2002 y a partir de allí fuertes recuperaciones. Los periodos bajistas son seguidos también de interesantísimos periodos alcistas.
alcistas, pero debemos tener en cuenta que la bolsa tiene riesgos y que podrían existir largos periodos de tiempo en los que la bolsa no va para ninguna parte. Por ejemplo, entre el año 2000 y el año 2013, la bolsa no fue para ninguna parte. Los precios máximos alcanzados en el año 2000 solo se superaron en el año 2013. ¿Cuál es la sugerencia? Que durante estos largos periodos de tiempo nos dediquemos a comprar, coleccionar acciones, sobre todo acciones de la máxima calidad fundamental. A largo plazo las pérdidas tienden a ser cero. ¿Por qué? Porque a corto plazo las emociones son el driver principal y las emociones son volátiles, pero a largo plazo los precios de cotización se mueven en la dirección de los fundamentales. Si nuestro enfoque es la calidad, entonces el precio se moverá en la dirección de esa calidad. Y es que además a largo plazo los precios de cotización tienen una fuerte correlación con variables fundamentales como las ventas, pero es a largo plazo. Esa correlación se mueve desde un corto plazo del 29% hacia el largo plazo hasta un 74%. A largo plazo los precios de cotización están correlacionados con la calidad. Una de mis inversiones preferidas es sobre aquellas empresas que son de gran calidad fundamental, pero que además reparten dividendo a los accionistas. ¿Por qué soy insistente con esto? Observen, estas son empresas que se denominan Dogs of the Dow, que son empresas que tienen una rentabilidad por dividendo muy alta y que pertenecen al índice industrial Dow Jones. Están de color azul claro. Observen que su desempeño histórico es superior al desempeño del índice industrial Dow Jones. ¿Por qué me gusta la inversión en dividendos? Aunque también invierto en empresas tecnológicas, pero de gran calidad fundamental. Me gusta invertir en dividendos porque una cartera de inversión en dividendos se ve como lo siguiente. Observen que los mercados pueden caer y pueden subir, pero tú puedes ir haciendo aportes periódicos a la cartera. Pero es que además, a medida que compramos o a medida que coleccionamos acciones, y sobre todo si son acciones de dividendos, a medida que nuestra cartera crece, los dividendos cobrados también van creciendo y se ven como un flujo de efectivo creciente como el que ahora mismo estoy dibujando de color rojo. Independientemente de que el mercado suba o caiga, los dividendos irán creciendo y cuando los mercados suban y me ofrezcan revalorización del capital, me habré ganado la revalorización del capital más los dividendos cobrados. Si además estos dividendos cobrados los utilizo para comprar más acciones de dividendo, ocurre lo que se denomina como la bola de nieve. Me estaré beneficiando del poder acumulativo del interés compuesto. Por esto es que me gusta la inversión en dividendos. Aquí el listado completo de Dividend Aristocrats en los Estados Unidos. Quien esté viendo este video puedes hacer pausa y verlas con detalle. Aquí Dividend Aristocrats con las mayores rentabilidades por dividendo actual. Vuelve a hacer pausa para que las observes. Analiza sus fundamentales, analiza si lo que ves te gusta desde el punto de vista fundamental. Cuando invertimos por dividendos, no solamente nos debemos fijar en la rentabilidad por dividendo, que es lo que ahora mismo estoy señalando, sino en el crecimiento de los dividendos. No solamente quieres una alta rentabilidad por dividendos, sino empresas con un alto crecimiento en los dividendos. Estas empresas que se encuentran aquí arriba, en esta franja gris aquí arriba, son las empresas con mayor rentabilidad por dividendo, al mismo tiempo que ofrecen altas rentabilidades por dividendo. Otra manera de verlo es aquellas empresas que invirtiendo menos dinero te generan mayor flujo de efectivo en términos de dividendo. Eso hace mucho más eficiente tu inversión. Y aquí en este punto yo lo que te digo, ¿en qué preferirías invertir o en qué preferirías gastar tu dinero? ¿En comprar un auto nuevo que te genera gastos, tal como te lo estoy mostrando, o en invertir de manera periódica los $500 que te costaría la cuota mensual de tu nuevo auto, tomarlos e invertirlos en el índice Standard & Poor's 500 y hacer DCA, que son inversiones promedio todos los meses para beneficiarte del largo plazo? Solo te dejo caer esa pregunta y para finalizar decirte, observen que los mercados comienzan a caer, es esta línea de color azul oscuro, antes de que la producción industrial comience a caer, es esta línea de color verde creo, y los mercados comienzan a subir antes de que la producción industrial llegue a sus mínimos. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Que cuando la recesión sea un hecho, sea oficial y salga por la televisión, probablemente ya sea tarde porque los mercados hace rato habrán comenzado a descontar el próximo ciclo económico que es al alza. Hemos llegado al final. Recuerden los principales escenarios: soft landing
y Deflationary Boom. Si esto se cumple, estamos ante una oportunidad. ¿Tú qué opinas? Déjame en los comentarios. ¿Qué crees de todo lo que hemos comentado? ¿Estás invirtiendo? ¿Quieres invertir? ¿Sabes invertir? Recuerda realizar nuestro curso gratis de bolsa. Te dejo el enlace justo aquí debajo. Te lo enviaremos totalmente gratis a tu correo electrónico. Si este video te ha gustado, por favor déjanos un gran me gusta. Para ti es gratis, a ti no te cuesta nada darle me gusta, pero nos ayudarás un montón a crecer esta comunidad y a que nuestro contenido le llegue a la mayor cantidad de personas posible. Comparte este video en tus redes sociales. Considera por favor suscribirte a nuestro canal si todavía no lo has hecho. Me despido, muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.